La detención de Uriel Carmona, fiscal de ahí de Morelos, pone muchas preguntas sobre la mesa, pero sobre todo muchas dudas. La principal, la justicia mexicana. ¿Dónde queda la justicia mexicana? ¿Qué papel están poniendo ese tipo de actuar? Porque, pues, a final de cuentas, ha sido repetitivo, no en esta administración, sino en muchas administraciones. ¿Qué tan podrida está la justicia en México? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buen inicio de semana, buenas tardes. El tema sobre la mesa, vaya tema. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Víctor. Raúl, buenas tardes. Es un tema, híjole, yo no podría hablar de justicia. Víctor, no podría hablar de justicia porque me parece que el tema del fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, que lo detienen el viernes a pesar de que por ley tiene fuero y que, bueno, se detiene por parte de un juez una posible extradición a los Estados Unidos, sí, pero hay toda una historia atrás de este tema, Víctor. Entonces me parece que aquí lo que estamos viendo es la rivalidad política de dos grupos de poder. El del gobernador, por cierto, el peor evaluado de los gobernadores en este país, que es precisamente el futbolista Cuauhtémoc Blanco, y bueno, pues con su fiscal, un fiscal que no puso él, un fiscal que puso el gobernador anterior y que debido a ese tema de elegir un fiscal que se quede unos años más invadiendo, digamos, ya sobre la siguiente administración, pues de alguna forma no gustó. Y esto ha sido un pleito, lamentablemente, en un estado que ha venido siendo azotado por el narcotráfico, por la violencia, y que lamentablemente vemos simplemente este encuentro entre un gobernador que no quería ser fiscal y un fiscal que acusa al gobernador de no sé cuántas cosas más, entre delitos, narcotráfico, haberse reunido con criminales, en fin. Y en medio de todo esto, Víctor, también hay que entender que pues hay un pleito, una confrontación que tuvo este fiscal con la señora Sheinbaum, y que, bueno, eso generó que el gobierno federal se le fuera encima a este fiscal y ahora, pasándose por alto la ley, pues detienen a este fiscal. Yo no sé, ni podría asegurar que el fiscal esté limpio, pero sí me parece que esto muestra que cuando se usa el poder a favor o en contra, bueno, tiene consecuencias sobre estos personajes, Víctor. Tienes mucha razón, Raúl, en tu análisis en este primer dato, y es cierto, muchas preguntas, hay muchas dudas, no sabemos bien a bien cómo se desarrollan las cosas en este estado, por cierto, muy golpeado por la inseguridad, en la que, a mi entender, hasta este momento no estamos hablando ni de buenos ni de malos, ahí pareciera que todos son malos, sí. Y que el juego, el nombre del juego no es la seguridad, sino el nombre del juego es la política. Un fiscal que ciertamente, podríamos decir a su favor, gozaba de autonomía, tenía una autonomía y se decía tenía por lo menos 10 carpetas abiertas en contra del gobernador de Morelos. Un gobernador, Cuauhtémoc Blanco, tú bien lo has dicho, impresentable en muchos sentidos, que ha demostrado mucha ineptitud y que, pues bueno, finalmente le era incómodo este personaje. Pero por otro lado también, un fiscal que, a decir de otras versiones, pues también le gustaba mucho la política y la alta grilla, y habría estado haciendo juegos, ahora sí, de niveles muy altos al estar haciéndole vigilancia y espionaje a la señora Claudia Sheinbaum. Entonces todo esto se vino a combinar luego del asunto de Ariadna Fernanda, asesinada en octubre del año pasado, en la que esa es la acusación formal de que él encubrió la investigación y estábamos ante un asunto de feminicidio. Ni buenos ni malos, Raúl. Aquí más bien lo que yo veo son intereses por todos lados amarrados y también instancias podridas o por lo menos muy defectuosas. Fiscalías que ciertamente, como bien dices tú, no podemos meter las manos al fuego por este personaje, pero que a nuestro entender pues tienen luego mucho poder y a veces en contubernio con los gobernadores y a veces en contra de los gobernadores, pues hacen sus propios cotos de poder, de influencia, de impartición de justicia, de negocios y de complicidades. Lo que sí me queda claro, Raúl, es que en esta figura de las fiscalías
que operan en el país, está parte de la clave del tema de la inseguridad en este país. Sí, clave del tema y de la corrupción, yo diría, Víctor. Mira, Claro. las acusaciones que hay y que el fiscal le hizo en contra de Cuauhtémoc Blanco, que como futbolista, pues mis reconocimientos desde luego, cuando jugaba en la selección mexicana, que cuánta emoción, sí, de ver ahí al jorobado de Tepito moviendo y el balón a sus anchas, pero como gobernador ha sido uno de los peores, junto con otros como los que ya mencionábamos, Murat de Oaxaca, que ya salió, también Alfredo del Mazo, que también ya salió, y junto con David Monreal de Zacatecas, ¿sí? Son los peores gobernadores evaluados por la propia gente. Pero a mí me parece puede ser evaluado mal un gobernador, pero cuando hay delitos que se señalan, como el mismo, fíjate, el mismo dirigente de este partido Encuentro Social, que fue el que postuló a Cuauhtémoc Blanco como gobernador del estado de Morelos en alianza con Morena, ¿sí? El mismo dirigente de este partido político ha hecho señalamientos muy fuertes en contra de Cuauhtémoc Blanco, que, bueno, pues sigue con sus fiestas, con sus borracheras, con negocios sucios, lo ha acusado de todo. El fiscal de Morelos levantó denuncias en contra del gobernador, pero todo está ahí estancado, no camina. ¿Por qué? Porque tiene el espaldarazo que le ha dado el mismo presidente López Obrador a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, todo esto que estamos observando me parece que entra, Víctor, en ese tema de este circo mediático, de este circo, cuando hay cosas que no se están resolviendo de fondo. Tú empezaste, y Eduardo nos puso sobre la mesa, realmente es un tema de justicia. Realmente hoy, al detener a este hombre que estamos viendo, el que se suspenda una orden de extradición, sí, o sea, realmente es un tema de justicia o es una venganza política. Y así como este caso, podemos hacer un recorrido amplio del tema de fiscalías que de alguna forma no han cumplido con su cometido, con una impartición de justicia que seguimos poniendo en duda de lo que pasa actualmente en nuestro país. Me parece que la justicia está muy lejos de que pueda llegar a nuestro país. Hay muchas enseñanzas y lecturas en curso, Raúl, todavía. Es cierto, tenemos que esperar pronunciamientos, vemos qué van a decir las investigaciones, pero sí, bien cierto todo, lo más alejado de lo que puede ser la seguridad para el ciudadano, que es lo que realmente debería de importar, claro. Y que también comienza con otra lectura que también no hay que dejar a un lado. Tú lo decías bien, Encuentro Social y Morena, la responsabilidad que tienen, como todos los partidos políticos, sí, al postular personajes que no tienen ni la capacidad, ni la experiencia, ni la habilidad para lo que es el oficio del trabajo público, populares, y que solo por su popularidad, por su simpatía y en el afán de ganar, pues los ponen, los proponen, los votan, ganan, sí, claro, y después hacen de sus estados un verdadero desastre. Yo creo que aquí también los partidos políticos tienen mucha responsabilidad y tienen mucho que rendir cuentas en ese sentido, porque para ellos se desligan, después se desligan fácilmente del tema, ¿no? Ya que lo lograron, ya que consiguieron sus prebendas, sus dineros, sus recursos, se lavan las manos y dicen, bueno, pues es que fue la persona, no el partido. Pero la verdad es que los partidos son muy responsables de este tipo de decisiones también, que desencadenan una serie de situaciones como estas, porque todo se viene complicando, Raúl. Claro, mira, el tema de las fiscalías independientes, sí, y que tú ahorita lo mencionabas, sí, me parece que ese es un buen principio, el tener fiscalías independientes. Lamentablemente, tenemos el ejemplo más claro con la Fiscalía General de la República, una fiscalía que debería ser independiente, pero que el fiscal Hertz Manero, de alguna forma, también con todas las irregularidades, haber utilizado los recursos de la fiscalía para atender asuntos personales, ¿sí? Todas estas dudas que hay sobre un fiscal que ha acumulado grandes recursos y que no se ha, digamos, no se ha transparentado toda esta información, y todos los asuntos que siguen pendientes y que a pesar de que hay la expectativa de que se pueda de alguna forma aplicar la justicia, sigue todo esto congelado. Lamentablemente, como tú bien lo decías al inicio de tu comentario, el tema de las fiscalías fue un buen principio, ¿sí? El hacerlas independientes, pero en la práctica tiene que ser
en la realidad, lamentablemente lo que hoy vemos con este fiscal Uriel Carmona, lo que estamos viendo es precisamente un pleito solamente político en el estado de Morelos y que el gobierno federal viene de alguna forma poniendo el acento especialmente en este asunto. Entonces, lamentablemente no es impartición de justicia, Víctor. No, es intereses políticos, es el futuro del Estado, es tratar de conseguir que ese Estado siga estando en manos de Morena o quede como un bastión más de Morena o no perderlo, pero todo pues disfrazado de justicia. Son vendetas políticas, también me queda claro que se metió con la señora Claudia Sheinbaum en un mal momento, digamos, y bueno, pues ahí están los resultados. Y de nueva cuenta, las instituciones de gobierno, nuestras instituciones que deberían de ser sagradas y respetadas y gozar de prestigio, metidas en el juego y rejuego de los políticos. Totalmente. Mira, hasta Santiago Nieto, tú recordarás que fue pues el responsable de la unidad de inteligencia financiera, ha señalado y ha acusado desde luego este pleito del gobernador. A mí me llama la atención que a pesar de los señalamientos claros que ha habido en contra de algunos gobernadores, como es el caso de Cuauhtémoc Blanco, como es el caso del hoy gobernador de San Luis Potosí, como ha habido también otros señalamientos en otros gobiernos y en otros gobernadores, realmente la justicia no llega. Como dice el dicho que tanto te gustan a ti los dichos, hágase la justicia solamente en los bueyes de mi compadre. En la yunta de mi vecino o en los bueyes de mi compadre. Hasta que se hace político es cuando llega la justicia. Mientras, pues, no importa ni la impericia, ni la incapacidad, ni la ineficiencia, ¿no? Pero cuando ya te metes en lo político, ahí sí le escala y entonces empiezan a trabajar. Qué barbaridad. Vamos a ver en qué acaba este asunto. Yo creo que hay que estar atentos. Es un tema que no ha terminado, no ha concluido. Sí. Me parece que va a seguir caminando todavía en este asunto. Pero mira, el tema de Ariadna Fernández, que es la muchacha, la chica esta que lamentablemente fue encontrada muerta y que eso inició esa diferencia entre la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía del Estado de Morelos, y esto de alguna forma también generó parte de este enrarecimiento dentro de este polémico caso sobre si fue un feminicidio o no fue, porque no se siguió, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Morelos, no se siguió el protocolo de feminicidio en este caso, ¿no? Oye, fíjate, vuelvo al punto, hasta que se tocaron hilos políticos y sensibilidades políticas, entonces voltearon a ver de qué lo podían acusar, ¿no? En fin, así qué las tiempos, cosas, Raúl, tan complicados en materia de justicia, pero algo muy importante, Raúl, bueno, no es tiempo de hacer pronunciamientos, ni a favor ni en contra, hay que estar muy atentos y observar cómo transcurre todo. Y segundo, sí, no hay que quitarle de vista que aquí también está el asunto de la señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Claro, desde luego, todo está envuelto exactamente en este tema político. A ver, hubo una reunión, de acuerdo a lo que se ha publicado por Héctor de Mauleón, una reunión de los diputados del Estado de Morelos que le pedían precisamente una reunión al presidente López Obrador para hacer denuncias de lo que estaba pasando al interior de este gobierno. Y sin embargo, Adán Augusto lo primero que hizo, recibiendo a los diputados que querían entrar en comunicación con el presidente y denunciar todas las tropelías que ha hecho Cuauhtémoc Blanco en el gobierno. Lo primero que les dijo a Adán Augusto, de acuerdo a los testimonios de los mismos diputados, es que para empezar la reunión les dijo: primero les ponemos en claro que el gobernador Cuauhtémoc Blanco no se va a mover. Entonces les dio un cubetazo de agua fría, desde luego, con este tipo de declaración, y lógicamente se ve pues el interés completamente del actual gobierno de no molestar a los gobernadores que de alguna forma han llegado por esta marca. Muy juarenses, Raúl, muy juarenses, a los amigos justicia y gracia, y a los que no son amigos, la justicia secas. Gracias, Víctor. Un abrazo, Raúl. Un saludo.